Los hermanos, por favor, tomen su lugar. Hoy nos toca ver la cuarta iglesia, el mensaje de la cuarta iglesia en Apocalipsis, y es la iglesia en Pérgamo. Y ahora yo quiero que me digan por qué se dice en y no de. ¿Por qué es la iglesia en Pérgamo y no la iglesia de Pérgamo? ¿Cuál es la diferencia? En esas dos letritas hay una diferencia gigantesca. ¿Alguien se acuerda? Menos mi esposa, porque mi esposa me escucha entre semana todo el tiempo mis explicaciones. Bueno, la diferencia es que de marca una propiedad. Esta pluma es de María, ¿no? Si nosotros decimos que es la iglesia de Pérgamo, pertenece a Pérgamo, pero la iglesia es de Dios en Pérgamo. Se encuentra ubicada, la iglesia de Dios se encuentra ubicada en Pérgamo, en Tiatira, en Laodicea, en Filadelfia, en Jardín León de Judá. Por eso este mensaje es para nosotros. Platicando un poquito de la iglesia de Pérgamo, era una ciudad que estaba establecida en lo alto de una montaña. Y esto va a ser muy relevante para un poquito del desarrollo que se va a ir llevando. Los dioses que había, a los que se le rendía culto en esa región de Pérgamo, estos son más famosos, es el famoso Zeus, Atenea y Júpiter. Y quiero ilustrar qué tan fuerte era el culto a estas deidades. Zeus tenía una estatua del tamaño del morro. Imagínense, todos ubicamos el morro, ¿verdad? Bueno, la estatua de Zeus era un poquito más chiquita que el morro. Lo medí ayer en internet. Le saqué el perímetro al morro y resulta que el morro mide entre 45 y 50 metros por lado. La estatua de Zeus medía 40 de cada lado y era altísima, de 9 metros. Entonces era realmente una región muy pagana, al grado que también Pérgamo es la primera ciudad romana que establece el culto al emperador. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la causa por la cual empezaron a perseguir a los cristianos en toda Roma es porque el emperador se autotituló Dios. Si somos los hijos de los dioses, los romanos, de Zeus, de todos los que puedan haber, y yo soy el emperador, pues es que yo vengo de ese linaje, por lo cual yo soy Dios y ahora me van a rendir culto. Y lo hemos visto en unos mensajes anteriores que a Policarpo lo queman en la hoguera porque no le prendió el incienso al emperador. Y la forma de rendirle culto al emperador era negando a Cristo y prendiéndole incienso a este emperador. Ese era el contexto religioso que vivían en Pérgamo. Pérgamo hay una palabra que heredamos de Pérgamo, que es pergamino. Pergamino hereda su nombre de la ciudad de Pérgamo, no al revés. Algunos dicen que Pérgamo se llama así porque ahí hacían los pergaminos. No, los pergaminos adoptan el nombre de pergamino porque se hacían en Pérgamo, ¿no? Entonces eran varias confecciones textiles las que hacían de pieles y también hacían los papiros, que era su calidad tan buena que les pusieron como marca registrada, ¿no? Los papiros de Pérgamo, entonces le decían pergaminos, a diferencia de las otras calidades que manejaba todo el mundo, siendo esto el distintivo de esta ciudad. Pero Pérgamo significa unión mixta, boda o matrimonio, y hace referencia a que se establece la relación entre Estado y religión. Antes el emperador gobernaba como un administrador y tenían a sus dioses. Cuando el emperador dice yo soy el que le deben rendir culto porque soy una deidad, se une el Estado y la religión. Entonces comentan que puede ser una de las razones del nombre de Pérgamo. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, ya están ahí, capítulo 2, versículo 12. Ahí va a decir mensaje a la iglesia en Pérgamo. ¿Están ahí, hermanos? Ok. Pues empieza así, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La presentación de Cristo aquí es corta, el que tiene la espada aguda. Y la espada es un símbolo muy rico en Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia. La espada, todos sabemos que es un arma, y es un arma de ataque, no es un arma de defensa, es una arma que se usa para causar cierto daño. Que sea de 2 filos no quiere decir
que uno ataca, un filo es para acá y el otro para acá. No, que es de 2 filos quiere decir que el arma es tan letal que como se use va a cumplir su cometido. Y la imagen es un poquito sangrienta, pero cuando clava una espada de 2 filos, hacia donde mueva la espada va a cortar. Si tú entierras un sable de los samuráis que solo tiene un filo, si tú, disculpen lo gráfico, entierras, intentas mover la parte que no tiene filo, no causa un daño. Pero en una espada de 2 filos sí. Si la entierran así y la hacen para abajo, daña, corta. Y si la hacen para arriba, corta. Y si la tiran, corta. No lo mismo que pasa con las armas de un solo filo. Entonces, es un arma que cumple su cometido al ser usada. Hay una distinción que hay aquí, dice la espada. Ese la nos da un indicador que es la única espada. Así como decir, Yarim es la mamá de Leví, por consiguiente, descarta a todas las mujeres como mamás de Leví. O sea, la única mamá de Leví es Yarim. Ese artículo que se pone para la espada, al final de cuentas es la espada, la única espada, la única que es aguda y la única de 2 filos. No hay otra espada, no hay otra espada que pueda usar el Señor que cause ese efecto en el hombre. Estas palabras de Dios es la única que penetra en lo más profundo del ser, escudriñando los corazones, que convierte el alma, como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte toda el alma. Pero también es la ley con la que Dios nos va a juzgar. Un doctor de la iglesia, o sea, un estudioso, tiene estas palabras: cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, en autojuicio, o sea, para autoexaminarnos a nosotros, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en un juicio divino contra la iglesia. La palabra de Dios es la espada que porta a Cristo, reflejando también la autoridad del Rey. Es la herramienta que tiene el cristiano para autoevaluarse, para que con esta el cristiano pueda entrar lo más profundo en su corazón y descubrir los verdaderos sentimientos y motivos por los cuales actúa. Pero si no lo usamos así, Jesús la va a usar contra nosotros, porque a través de ella Jesús nos va a juzgar. Jesús va a elogiar a la iglesia en Pérgamo, en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como todos los mensajes, Jesús no está ausente de sus siervos o de la situación en la cual se encuentran sus siervos, ya sea persecución, ya sea el área geográfica, ya sean las cosas internas de la iglesia. Jesús está en medio de ellas. Y aquí Jesús va a reconocer que esta iglesia está actuando y se está desarrollando en el peor lugar donde podría estar una iglesia, en el peor lugar donde podría estar un creyente, donde está asentado el trono de Satanás. La iglesia ciertamente es un pueblo peregrino que está dirigiéndose hacia su ciudadanía eterna. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero ciertamente la iglesia está ubicada en un lugar geográfico, donde está expuesta a las costumbres de esa localidad, a las leyes, a los reglamentos, a las influencias de esa localidad, hasta los mismos vecinos. En esos tiempos de persecución era muy difícil que una iglesia creciera, que una iglesia se sostuviera, pues a Pérgamo le iba a costar más, por lo mencionado. Si a una iglesia que está en cualquier localidad, vamos a hablar de Jardín y donde Judá, nos cuesta trabajo a veces crecer porque hay incredulidad afuera, porque hay cierta imagen que tienen de los cristianos ya afuera, y nos es complicado a veces llevar nuestra fe, ¿no? ¿Cuánto más a Pérgamo, que estaba en la ciudad donde se encontraba el trono de Satanás? Y ahorita vamos a llegar al punto de qué significa el trono de Satanás. De inicio vemos que Pérgamo iba a tener como que más difícil sostener su fe. ¿Por qué el trono de Satanás? Bueno, primero hay que recordar que Satanás siempre está buscando gobernar, y gobernar lo que es de Dios. Primeramente buscó el trono de Dios en los cielos. Vemos Isaías 14, versículo 12, que dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados
del abismo. Y Ezequiel trae también una ejemplificación de eso, o un relato complementario al de Isaías, donde también, para no leerlo porque es un texto un poco más amplio, donde Dios también le dice: eras tan bello, tan perfecto, que eso te ensoberbeció, quisiste el lugar de Dios y por eso fuiste desechado de la presencia de Dios. Fallando Satanás en intentar usurpar el trono de Dios, ¿cuál era el otro trono que estaba disponible? El trono de los hombres, el Edén. ¿Por qué trono? Porque Dios le dio la autoridad al hombre de gobernar la tierra. ¿Quién era el gobernador del Edén? El hombre. Al hombre se le puso la administración de la tierra. Pero el hombre cae derrotado ante Satanás, y en esta derrota entrega el cetro de la autoridad para que Satanás tuviera el poder y el dominio sobre la tierra. Y vemos esto porque más bien de ahí es que Satanás puede ofrecerle a Cristo. En Lucas 4:6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, yo se la doy. ¿Cómo Satanás podía tener eso? Pues porque quitó al hombre de su trono. A veces en la teología o en los movimientos contemporáneos, le llaman la teología liberal, empezaron a poner en cuestionamiento muchas cosas, como si los milagros eran ciertos. Entonces, en lugar de decir que había un hombre endemoniado, decían era un hombre epiléptico o tenía algún desorden mental. La base es porque es muy difícil creer en ese tipo de cosas. Pero eso se radicalizó tanto que creo que le ha hecho un poco de daño a la iglesia. Ha dejado de ver la presencia de Satanás en este mundo. Pero curiosamente, el lado conservador ha hecho su trabajo de intentar rastrear la obra de Satanás en este mundo y cómo es que gobierna Satanás. Y de ahí podemos hacer una proyección que en este caso de Pérgamo se va a cumplir, y es impresionante, hermanos, cómo la Biblia está entretejida en ella misma, pero también entretejida entre la historia. Entonces, por dentro de la Biblia, internamente no se contradice, sino que va aclarando muchas cosas. Pero si te vas a la historia, también se empalman. Y es una obra maravillosa porque es muy difícil de lograr eso si el cristianismo fuese una invención. Y para eso quiero usar el ejemplo de Babilonia, para llegar al trono de Satanás. El primer reino donde Satanás inicia su trono es Babilonia. Babilonia tiene su origen en la Torre de Babel. Inicia como un pueblito chiquito, intentando hacer eso, ser iguales a Dios, poniendo un trono que se equipare a Dios. ¿Para qué? Para dejar de cumplir la voluntad de Dios. Dios le había dado órdenes al hombre, y en la Torre de Babel intentan desafiar a Dios para no obedecerlo. Babilonia crece como un reino. ¿Y cómo se encuentra con Israel? Bueno, pues Israel, al constituirse como reino, es conquistado por los asirios. Los asirios, a su vez, es conquistado por los babilonios, y los babilonios conquistan el reino del sur de Judá. En ese punto, Dios le habla a Daniel. Y Daniel le dice: ¿qué va a pasar? Estamos exiliados, estamos en cautiverio, ya se va a cumplir el tiempo de la profecía. Dios mío, dime qué espera para mi pueblo. Y Dios le manda una revelación a Daniel. 400 años que históricamente pase estos sucesos que voy a mencionar, Dios le habla a Daniel y le da casi que punto y coma de lo que va a acontecer. Dios les dice que los babilonios van a ser conquistados por los persas y los medopersas, 400 años de que pase. Ahora, estos babilonios no van a ser erradicados totalmente, sino que van a ser absorbidos. Lo que hacían los reinos es: te conquisto y ahora vas a gobernar bajo mi autoridad. Como los judíos estaban dentro del Imperio Romano, no los acabaron a todos. Les dijeron: tú gobiernas estas provincias y págame a mí. Pero el imperio rector era Roma, así con los babilonios. Babilonios, quédense ahí, no se desorganicen tanto, porque ahora me van a pagar tributo a los persas. ¿Qué pasa? Que llega un imperio que ya vamos a conocer, ya está más para acá, que se llama el Imperio Griego, con Alejandro Magno, no sé si también les suena ese nombre, que conquista a los medopersas. Y Dios le profetizó a Daniel: cuando los conquisten los griegos, el reino se va a dividir en 4, porque el que conquiste no va a tener descendencia, va a morir sin hijos. Entonces el reino se va a dividir en 4 regiones. En esas regiones, una de esas regiones es la región de Babilonia, que le hereda uno de los generales. Esa región se convierte en Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás desde el inicio de Babel. Hasta ese tiempo, el trono de Satanás se convierte en Pérgamo. Y al final, ¿cómo delegan o ceden este territorio a Roma?
Muere el último de la dinastía que gobernaba Pérgamo y se llamaba Sumo Pontífice o Pontífice Máximo. Y es un título que va a heredar el emperador como el máximo pontífice. Cualquier parecido con la Iglesia Católica y el Papa pues no era coincidencia, porque de ahí el Papa de la Iglesia Católica asume el título de Sumo Pontífice, el representante máximo de Dios ante los hombres. ¿Qué pasa? Que la persona que estaba en ese trono, con ese título, se convirtió en el emperador de Roma. Y esa persona fue la que estableció el culto al emperador. Y esa persona estaba sentada en el trono que estaba en Pérgamo, que estaba sobre una colina, muy similar a Babel. Lo más alto, ahí se estableció un culto contrario a Dios. Por eso le llama el trono de Satanás. Tú donde moras está el trono de Satanás. Y es impresionante, fue un paréntesis un poco largo, pero es muy rico que sepamos todo esto, porque Dios ha guiado su mensaje a lo largo de toda la historia. Entonces vemos que Pérgamo es el mismo lugar donde Satanás levantó su trono desde el imperio babilónico hasta el imperio romano. Y también la evidencia de que Satanás tiene el control de los imperios. No importa si esta vez China le va a ganar a Estados Unidos, Satanás está controlando los intereses de China. Y si después se levanta otra nación, no es que vayan a vencer a Satanás, sino que vayan a cumplir, sino que están cumpliendo los deseos de Satanás, de ser superiores, de tener fuerza militar, de oprimir a los demás, etc. No es que el hombre pueda vencer a Satanás con medios físicos o siendo más grandes, sino la única forma de vencer a Satanás es a través de Cristo Jesús. Ahora, es curioso que Dios establezca su iglesia en un lugar tan feo, tan hostil. Pero también es entendible, porque ahí donde mora Satanás es donde tiene que estar la iglesia de Dios, es donde más se necesita el testimonio fiel del Dios verdadero. Donde están las tinieblas es donde la luz de la iglesia tiene que ir a brillar. Y esto va a producir una oposición evidente ante las obras del reino de Dios, porque el reino de Satanás no va a estar cómodo viendo cómo la luz de Cristo está brillando. La primera forma que intentó apagar esa luz Satanás fue en la cruz. La segunda fue en la persecución de los hijos de Dios, de los primeros cristianos. Y esto, hay una película que luego se las pasaré porque no es fácil encontrarla, se llama Nefarius, y es el testimonio supuestamente de un demonio, donde él expresa: nosotros pensábamos que lograríamos acabar con el plan de Dios matando a Cristo y después matando a sus apóstoles. No nos dimos cuenta que eso nos jugó en contra, porque entre más los matábamos y perseguíamos, más crecían, más agarraban de Cristo, más fuerte era su fe. Y comenta el demonio a lo largo de la película que tuvieron que cambiar la estrategia. En lugar de perseguirlos, les dimos regalos. En lugar de perseguirlos, les dimos deseos, ¿no? Y hasta llegar al momento de hoy. Entonces, la primera evidencia de la resurrección de Cristo es esa fe inamovible que tenían los cristianos por Jesús. Muchos dicen que el cristianismo fue un invento, que Jesús no murió, que los apóstoles sacaron el cuerpo, se lo llevaron. No, vemos unos apóstoles destrozados y cobardes después de la muerte de Cristo. Así los vemos. ¿Cómo esos hombres sin valor cambiaron tan radicalmente de un rato al otro? La razón es la resurrección. Y uno podría decir: bueno, eso lo dices, ¿cómo lo compruebas? Nadie muere por una mentira, nadie. Los hombres solo son capaces de arriesgar su vida a ese grado por la verdad. Una verdad inamovible en sus vidas. Ahora, tal vez digan: no, pues uno sí puede morir, ¿no? Podríamos pensar: yo conozco gente que ha morido por mentirosos, ¿no? O por guardar un secreto. Pero 500 personas, a las 500 personas que se les presentó Cristo, ¿estarían dispuestas a morir por una mentira? A algunos se les tuvo que salir el chisme, ¿no? Sí, es que estábamos los apóstoles bien tristes y buscamos la forma, ¿no? Pero no, realmente no. Porque si nosotros estoy diciendo 30, 40, no nos podemos poner de acuerdo. Imagínense 500 personas proclamando la resurrección de Cristo. Entonces es una evidencia fuerte de que la resurrección es real. Y es real para esos apóstoles, para esos cristianos. Número 2, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Donde asienta Cristo la iglesia, tiene la victoria segura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto lo dice Mateo 16, 18. Los católicos ven este pasaje como que nunca se les van a introducir doctrinas erróneas, como que nunca se van a corromper, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces es imposible que la iglesia se corrompa, la romana. Pero no tiene nada que ver eso, porque si vemos la imagen que nos está dando Jesús, son unas puertas. ¿Las puertas atacan? No, las puertas defienden. Las puertas de qué imperio relata Cristo? Las puertas de Hades. Quiere decir
que la parte ofensiva es la iglesia, y que cuando llegue la iglesia a esas profundidades de Satanás, van a romper las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Las puertas que están aprisionando a los creyentes, a los que no son salvos, a los enfermos, a los que necesitan de la salvación de Dios. Cuando llega la iglesia a presentar su trabajo como iglesia, van a romper esas puertas para llevar la salvación y la vida a los que son presos del pecado. Versículo 13. Parte 2. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Retener es aferrarse, sujetarse firmemente a algo, y en este caso al que se sujetaba la iglesia de Pérgamo era a Cristo. Por eso dice mi nombre, y mi nombre hace referencia a la persona. No has negado mi fe. A pesar de la persecución, la iglesia se mantenía firme. ¿Por qué? Porque nuestra fe y la firmeza de nuestras convicciones no están puestas en el contexto en el que nos encontremos. No están puestas a que si me va bien, no están puestas a que si tengo un buen trabajo, no están puestas si tengo hijos o si me quitaron a mis hijos. No, eso no condiciona nuestra fe. Nuestra fe la condiciona el Hijo de Dios, que creamos en Cristo. De ahí nuestra fe no se debe mover. Jesús pone, por ejemplo, a Antipas, y quiero que vea este distintivo: mi testigo fiel. Mi es posesión mía, dice Jesús. Esta persona, este hermano que murió a causa del Evangelio, es mío. No es un cualquiera de daños colaterales, no es un cualquiera que le tocó el mal día de que le pasara algo, no. Porque hay personas que están dentro de la iglesia y no parecen vivir como iglesia, ¿no? Y hay personas que están en la iglesia y sí se les ve evidente que son parte de la iglesia. Bueno, Antipas no era de esos, vamos a llamarlo así, tibios, que venían a la iglesia. A ese Antipas que asesinaron, sí era realmente propiedad de Cristo, mi testigo fiel, aquel que predicó el Evangelio sin adulterar y que vivió el Evangelio sin adulterar. En la carta de Esmeralda dice: sé fiel hasta el fin, sé fiel hasta la muerte, o sea, sé fiel aunque esto te cueste la muerte. Y Antipas, al igual que Policarpo, era uno de esas personas. La amonestación de Cristo, la llamada de atención que les va a dar es versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, no es necesario tener un gran cúmulo de cosas para ser infiel a Dios. Basta con pocas contrarias a su voluntad para llevarnos a la infidelidad. A veces estamos cargando pecaditos, pensando que un pecadito no pasa nada, es chiquito, una mentirita, un pecadito, un pensamiento de odio a mi hermano, no pasa nada. No, con uno basta para llevarnos a la infidelidad hacia nuestro Dios. Ahora, vuelve a aparecer la palabra retienen, pero esta vez las doctrinas de Balaam están agarrados de las doctrinas de Balaam, las predican, las viven, las permiten. A diferencia de Tiatira, que tenía su problema con Jezabel era la que seducía y los siervos de Dios caían. En este caso, los supuestos siervos de Dios eran los que practicaban por voluntad propia. Si lo ponemos en un ejemplo como esto de las adicciones, hay personas que solo toman alcohol cuando se les invita. Cuando están fuera de ese ambiente, no hacen nada, no tienen ese interés por el alcohol. Así era con Tiatira y Jezabel. Jezabel los tenía que estar llamando: ven, haz esto. En el caso de Pérgamo no era así. Eran como adictos que cada vez que tenían la oportunidad de ir a tomar alcohol, lo hacían. Por eso Jesús les llama los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué hacían estos? Tentaban, como lo hacía Jezabel. En Tiatira tenían una Jezabel. Aquí, en Pérgamo, tenían muchos. Por eso también los vinculan con Balaam. Y los pecados eran los mismos: comer de los ídolos y la fornicación. Jesús amonesta y reprueba totalmente los que hacen tropezar a los hijos de Dios. Y es una responsabilidad que todos tenemos que tener en cuenta. Que nuestras acciones o las cosas que enseñamos no estén haciendo caer a los hermanos. ¿Por qué? Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar.
Así como a nosotros nos duele cuando a un pequeño se le enseñan cosas malas, o cuando agreden a uno de nuestros pequeños, a nuestros hijos, o nuestros pequeños hijos ya igual de 20, 30, 40 años, como padres nos duele, nos molesta, nos enciende una furia que, ¿no? Y va a haber, no es diferente con Cristo. Cristo está tan presente y está tan vinculado a nosotros porque somos semejantes a Él en todas las cosas, en su muerte, en su resurrección, en sus padecimientos, en la glorificación venidera. Cristo, cuando nosotros estamos padeciendo, Él padece con nosotros. Y cuida tanto de los pequeños, de toda la vida Cristo, hace énfasis en los pequeños, en los más vulnerables. Aquí dice, a los que pongan tropiezo, les sería mejor ponerse una piedra en molino y aventarse al mar. ¿Por qué? Porque en la presentación él dice, vengo con espada de dos filos. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta doctrina aparece en Éfeso, pero los de Éfeso no la permitían. De las cosas buenas que tenía la iglesia de Éfeso es que no permites a los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Bueno, la palabra conjunta significa los dominadores del pueblo, los que se creen superiores, los que siempre quieren tener al pueblo de Dios amarrado, apretado. Van a hacer lo que yo digo, como yo digo, porque yo lo digo. Uno de estos ejemplos nosotros lo vemos en 3 de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 9, y quiero que veamos los distintivos de estas personas que luego se injertan en la congregación. Este personaje se llama Diótrefes, y Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. ¿Cómo son los nicolaitas? Siempre le gusta tener el primer lugar. No nos recibe, o sea, no tiene una calidad de recibir a los que son del pueblo de Dios. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen, parloteando con palabras malignas. ¿Qué también hacen los nicolaitas? Hablan mal de los hijos de Dios, parlotean con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíben y los expulsan de la iglesia. Me contaron algo muy desafortunado de acá, y es que estábamos haciendo, no sé si recuerdan, una actividad de mandar mensajes a los hermanos que no han venido. Y yo les decía, hermano, mi hermana María Elena, mi suegra, no ha venido, entonces mándenle un mensajito y háganse presentes como comunidad. Un hermano fue movido a colaborar con esa actividad, le pareció bien, pero llegó otro hermano y cuando el hermano empieza a escribir el mensaje de texto, le tomó la mano y le dijo, guarda el teléfono. No puedes participar de estas cosas, básicamente, ¿no? Esa es una actitud de los que quieren ser dominadores del pueblo. A los que quieren recibirlos, se los prohíben y los expulsan de la iglesia. Si no estás conmigo, estás contra mí, básicamente. Estás fuera. Muchas gracias. Jesús aborrece totalmente este actuar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no es piramidal. Tenemos una cabeza y ya. Todos los demás somos siervos de Dios. El distintivo del cristiano es el servicio. Cristo lo dice, el que quiera ser mayor tendrá que ser el menor. Si alguno de ustedes quiere ser más, tiene que ser el que sirve. El que tiene más autoridad tiene más responsabilidad. Estos nicolaitas eran totalmente lo opuesto. Querían ver la iglesia como una pirámide. Los más débiles hasta abajo, y de ahí ellos terminan siempre en la punta de la pirámide. La iglesia de Dios y la esposa de Cristo es gobernada por Cristo, dirigida por Cristo, y esta no contempla ya familia, etnia, tribu, pueblo, nación, carrera, legado, lo que quieran, ¿no? Ya no hay libre ni esclavo, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Todos somos hechos uno. Ya no hay espacio para esas distinciones dentro del pueblo de Dios. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta es la exhortación de Cristo a todas estas malas conductas. Y de ahí también se entrelaza con la presentación. ¿Por qué Cristo se presenta con la espada? Porque es la espada con la que va a usar Cristo para juzgar a las conductas que hay dentro de la iglesia. Nos da la oportunidad, arrepiéntete de tus pecados y tus malas conductas. La santidad, hermanos, no es una opción, es una forma de vida del cristiano. El que practica el pecado de forma intencional, como aquí dice, el que retiene el pecado de forma intencional, el que se sujeta al pecado de forma intencional, no es nacido de Dios. Por eso es una llamada esperanzadora, porque bueno, nadie quiere pelear con Cristo, y el que quiera pelear con Cristo sí, realmente tiene un panorama desesperanzador, porque no va a ganar. Pero es esperanzador porque
Cristo da el tiempo, arrepiéntete para que no pierdas tu salvación. Hace muchos años, no tantos, mi suegra puso una publicación en Facebook que era como una anécdota de un juez, ¿no? Una anécdota de abogados. Y al final, bueno, le voy a resumir, lo voy a resumir. Trataba de Jesús. Jesús venía primero como el sustituto a la condena. En la anécdota de mi suegra, de que publicó mi suegra, era el abogado que se entregaba para cumplir la condena de la persona a la cual estaba defendiendo. Entonces Jesús viene primero como el sustituto de la condena, donde deja su palabra, y hoy Jesús intercede como abogado ante el Padre. En la anécdota que había publicado mi suegra dice que este muchacho vuelve a recaer, ¿no?, en las mismas conductas feas y toda la cosa. Y el muchacho consideraba de, pues si ya me sacaron una vez, me van a volver a sacar. Solo que esta vez ese abogado era el juez. Ya no era abogado, lo habían ascendido, lo habían ascendido a juez. Y el muchacho confiado decía, pues hace años tú me salvaste y tú pagaste mi condena. Hoy que eres el juez, déjame ir otra vez. A lo que le contesta el juez, no, porque hace tiempo era abogado y mi labor era defenderte. Y te defendí hasta yo mismo pagar la condena. Ahora soy juez y hoy te tengo que juzgar por las cosas que has hecho. Jesús hoy es abogado, pero cuando regrese Cristo, ya no será abogado, sino es aquel a quien Dios le da la autoridad para juzgar. Y Jesús va a juzgar conforme a su palabra, la palabra que tenemos legada a través de él. El que tiene oído, versículo 17, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El llamado de Cristo siempre es personal. Dios va a señalar todas las cosas que están mal en el mundo, todas las cosas que son contrarias al reino de Dios, las va a señalar de una forma general. Pero al pedir una respuesta es de forma general. Todo esto es lo que no apruebo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tienes oídos para oír? O tal vez no. El llamado a Jesús lo podemos ver en 3 puntos. No temas, aunque estés en el peor entorno para vivir tu fe. Sé firme, a pesar de que estemos en un mundo gobernado por Satanás, donde hay tantas ideologías que están empujando contra nosotros para dudar de Dios. No escatimes en vivir tu fe. Estaba viendo a un filósofo y decía, es curioso que los dos mandatos de Dios en Génesis, el gobierno actual los quiere abolir. Número 1, multiplicados y fructificar. Y ahorita las políticas de tener unos hijos abortan de que cerremos las fábricas, ¿no? Porque no quieren que tengamos más hijos porque somos muchos en el mundo, y qué va a pasar si el siguiente año somos el doble, se van a acabar los recursos, y va a haber anarquía, revoluciones, hambre, muerte, y te ponen un panorama horrible. ¿Con qué fin? Que tú dejes de tener hijos. Y ese fin, si se cumple eso, nosotros estamos dejando de cumplir con Dios. Y segundo, enseñorearnos sobre la tierra. ¿Hay que cuidar la naturaleza? Sí, pero la naturaleza no tiene el mismo valor que el hombre. La naturaleza está sujeta al dominio del hombre, y ahora todo tiene como que el mismo valor. Tanto así que, miren, promueven el aborto, y está bien asesinar a un bebé en el vientre de su madre al ser más inocente e inofensivo que hay en la tierra. A ese se le puede exterminar, pero a los peces, para comerlos, esos no. Les piden que busquen métodos de pesca nuevos, porque el pez entra en estrés cuando lo vas a capturar para comer. Entonces, en algunos lugares ya está prohibida la pesca deportiva y la pesca comercial de pescados. En otros lugares no puedes comer huevos de gallina. ¿Por qué? Porque son los bebés de las gallinas. Entonces no puedes cometer ese tipo. Entonces, un huevo de gallina terminó siendo más valioso que un bebé en el vientre de la mamá. Estamos en un mundo que está golpeando nuestra fe día tras día. Aún así, que el entorno sea complicado y que nos puedan decir de vituperar, ofender de varias formas, nosotros debemos vivir nuestra fe. Número 2, la fidelidad a Dios no es algo que lo determine el entorno, sino nuestra aceptación por Jesús en nuestra vida. Hermanos, nosotros somos fieles a Dios. Si la respuesta es sí, es porque hemos visto cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros no somos fieles a Dios, tal vez es porque no nos hemos detenido a ver
¿Cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Le damos todo a Dios? Es porque hemos visto que Dios nos lo dio todo. No le damos todo a Dios, tal vez es porque o no valoramos lo que Dios nos dio, o no hemos visto realmente todo lo que Dios nos ha dado. Número 3, Jesús es la cabeza de la iglesia. No hay otro que gobierne la iglesia. Y esto hay que tenerlo siempre bien en claro, porque a veces dejamos a Dios fuera de nuestras decisiones. Normalmente en estas rutinas que tenemos de la vida, en las prisas, ¿qué hacemos? A veces nos oramos para salir, a veces nos oramos para pedir un trabajo nuevo, no oramos para elegir una carrera, no oramos para casi nada. Pero ya cuando estamos en el trabajo, Dios nos dice: en mi trabajo, por favor, que sea un buen trabajo. Metemos a Dios al final de la ecuación. Hay que meterlo al principio. Dios, ¿a dónde? En este trabajo. ¿Por qué? Nos va a preguntar Dios. Porque quiero que tu gloria sea lo más grande que encuentre. ¿En este trabajo se va a presentar más tu gloria en mi vida? Sí, dame este. Pero aquí ganas menos, Magdalena, dame este. Porque prefiero que tu gloria brille en mi vida a que el dinero brille en mi vida. ¿Qué pasamos? Tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, ni los deseos de Dios, y las tomamos en función de que aquí me pagan más, aquí estoy más cómodo, aquí estoy con la gente que me agrada, etcétera, etcétera. Jesús es la cabeza del cuerpo. Por último dice: el que venciere, daré a comer del maná, el sustento, el retorno a la bendición eterna, que es en Cristo Jesús en el reino. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esta piedrecita blanca? Bueno, en esa época era algo muy común para el equivalente a nuestra época es una invitación de fiesta. A nosotros nos dan unas invitaciones bonitas, rayadas, etcétera, ¿no? Sobre de celofán, la abrimos y dice: te invito a mi boda, familia perengana de tal, 4 bodas, ¿no? Allá, a los vencedores, a los invitados de los banquetes, se les daba una piedrita. Voy a tomar de ejemplo esto. Se les daba una piedrita, así blanca, que era la invitación. En la piedrita le escribían un nombre nuevo a la persona, para que nadie se les colara. Así dicen: van a invitar a Rodo, yo hago mi piedrita y pongo Rodo, y soy Rodo. No, les daban un nombre nuevo para que no tuvieran colados. Después de que hacían la piedrita y ponían el nombre nuevo, la partían. Y una parte se la daban al invitado. El día de la celebración llegaba el invitado, y ahí en la recepción el esclavo sacaba la otra mitad de la piedrita, y si embonaba, era recibido. Si no embonaba, no era recibido. Esta imagen está usando Jesús para decirles: no importa que tú me conozcas, que sepas de mí, que te muevas en un ambiente de iglesia, lo que importa es que yo te conozca a ti, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, el cual te va a dar acceso al reino eterno. Timoteo, 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hermanos, ¿cómo sabemos que Dios nos conoce? Y hemos visto que en este mensaje a Pérgamo nos da la respuesta. Nos tenemos que examinar mediante su palabra. Y si examinándonos a través de la palabra de Dios vemos las cualidades de Cristo en nuestras vidas, adivinen qué: Dios nos conoce, porque está reconociendo la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Pero si nosotros nos evaluamos a través de la palabra y vemos que Jesús era humilde, piadoso, bondadoso, y no vemos eso reflejado en nuestras vidas, oh hermanos, qué problema, porque no somos la imagen de Cristo, por lo cual Dios no nos conoce. Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él a través del arrepentimiento. De todas las veces que lo hemos dejado fuera de la iglesia, fuera de los cultos, fuera de nuestra familia, del trabajo y de nuestra vida, y hemos intentado llevar el rumbo por nuestras propias fuerzas, o por la dirección de otros. A veces dejamos que otros dirijan nuestra vida de fe. Pero gracias a Dios que hoy nos deja el mensaje a la iglesia del Pérgamo, porque hoy es el mensaje a la iglesia en Jardín León de Judá. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, a fin de que el nombre de Dios sea exaltado, a fin de que la promesa sea cumplida. Y en algún momento nos van a dar una piedrecita, que al final no indica que yo gane el premio de una, siguiendo el tema de la mañana, una porción de tierra, una porción de tierra celestial. No, ese no es el interés del cristiano, sino que esto simboliza la verdadera relación que hay entre Dios y yo. Y con eso nos basta a nosotros. Que el Señor les bendiga.